Y miren, el día de ayer se dieron a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Ahí, alguien que hizo un muy buen trabajo a la hora de analizarlas fue CNBC, que fue quien explotó esta noticia, en la cual pues se veían algunos cambios o algunas modificaciones en las proyecciones de crecimiento de la Reserva Federal, de todos los miembros del Comité de Mercados Abiertos. Y ahí hay quien señalaba que podría haber una ligera recesión a lo largo de la segunda mitad del año, hacia el cierre del año, dentro de la economía de los Estados Unidos. ¿Quién sería o qué sería lo que ocasiona esta recesión? Las crisis bancarias. Pero esto no es, la Reserva Federal no es el único que lo ha comentado. Ayer también, justo en esta misma cadena, en CNBC, había una entrevista con Warren Buffett, usted lo conoce y ha escuchado aquí mucho sobre él, porque es un gran inversionista y es una gran personalidad en la economía de los Estados Unidos, al ser el líder del fondo Berkshire Hathaway. Y ahí él señala o comentaba que no se han acabado estas quiebras bancarias. Así fue como lo dijo Warren Buffett. Are we through the banking crisis at this point? Well, we're not through with bank failures, but we are through the depositor. The depositors haven't had a crisis. The owners of banks may have lost a hell of a lot of money. The people who bought the debt of the holding company, they may lose a lot of money. They can lose a lot of money, but the depositors aren't. And so you don't need to turn a dumb decision by managers into a panicking the whole citizenry of the United States about something they don't need to be panicked about. Y ahí destacó el comentario. Warren Buffett dice, no hay que hacer de un mal manejo de la gente que estaba atrás de los bancos una crisis o algo que en lo que se preocupen la gente que tiene sus depósitos guardados. Y es que para ellos no va a haber crisis. Y justo para platicar de esto, un buen amigo del programa está con nosotros en la línea telefónica, Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues ya hice una introducción al tema y pues quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Mira, yo lo dividiría en tres muy rápidamente, ¿no? Mira, la primera es que en el tema bancario, pues nunca sabemos si ya el susto que vivimos hace un mes con el colapso de Silicon Valley Bank y lo que vino después ya va a ser lo último que vamos a ver, ¿no? Con este ciclo de alza de tasas. Entonces, eso es difícil. Pareciera ser que sí, que las autoridades, ¿no?, como la Reserva Federal, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario Americano, el FDIC, y lo que hizo después el Banco Nacional de Suiza, pues ya pararon las corridas bancarias y la venta de bancos, pero bueno, no tenemos toda la certeza. Yo tiendo a ser optimista y creo que no vamos a ver más, pero insisto, ahí hay que tener cuidado y creo que la Reserva Federal, en lo que tú comentabas justamente, en las minutas, pues fue claro en eso. Ahora, dos, yo creo que tuvimos dos mensajes muy mixtos para los mercados ayer, ¿no? Uno, tú bien lo apuntabas con el tema de las minutas, pero también la inflación, ¿no? La inflación de marzo en Estados Unidos. En la inflación general vimos la inflación más baja en los últimos 2 años. Sin embargo, la subyacente, ¿no?, que trae pues todos los productos, servicios, en donde puede tener más influencia la política monetaria, sigue bastante alta. Entonces, como que hay mensaje mixto, uno. Y el segundo mensaje mixto de las minutas, porque por un lado, efectivamente, algunos inclusive estaban inclinados a votar por no subir la tasa. Sabemos que en la reunión subió la tasa de 5 puntos base del FED, pero otros, del otro lado, que decían que no, que ya los bancos ya pasó y que al contrario hay que atajar la inflación, y estaban inclinados a votar por 50 puntos base. Entonces, pues fueron dos mensajes bastante mixtos. Y número 3, creo que es bien importante, y el mercado está poniendo mucha atención, Juan Carlos, es en los reportes de los bancos, ¿no? Que los bancos grandes empiezan a reportar, ¿no?, en sus reportes trimestrales el día de mañana. Entonces yo creo que eso va a ser clave, ¿no?, para ver cómo les fue a los bancos en términos de utilidades, cómo están sus activos, cómo está su capital, y esa es la parte donde vamos a ver pues más información acerca de esto, si realmente qué tan afectados pueden estar pues los bancos, ¿no?, con este reporte trimestral. Tienes toda la razón, y justo era hacia allá, hacia donde te iba a mi siguiente pregunta, porque justo vienen los reportes, vamos a tener más información. Entonces, tú, desde el análisis que haces tú y que hacen para Barclays, ¿crees que
¿Cuál es la posibilidad que observan ustedes de que sí hay una crisis o que pueda haber una recesión en los Estados Unidos hacia el cierre del año? Mira, nosotros no vemos crisis, pero sí vemos una recesión en Estados Unidos. Ahora vemos una recesión bastante, digamos, poco profunda, ¿no? O sea, no estamos viendo las tasas de la pandemia, ¿no? De -10, -12% en un trimestre, para nada. Pero sí estamos pensando que hacia finales del año sí puede haber tasas de contracción económica de entre el 0.5 y el 1.5%, sobre todo muy concentrados entre el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del 2024. Entonces eso lo que haría es que Estados Unidos en todo este 2023 solo creciera 1% y en 2024, precisamente como es al principio del año, que afecta más la tasa de crecimiento, sería un crecimiento de cero, ¿no? Bueno, cero es no crecimiento, pero 0%. Entonces sí estamos esperando que esto ocurra y lo estamos esperando no tanto por lo que acaba de pasar por los bancos en particular, sino porque al final del día sabemos que cuando la política monetaria se restringe, pues tiene efectos en la economía, se desacelera, pues es la forma como hay que bajar la inflación, ¿no? Como que obviamente tú, muchos de tus escuchas, un servidor, sabemos que esa es la manera de bajar la inflación, desacelerar la economía, pero como que parecía que los mercados pensaban que podía la Reserva Federal subir tasas, la economía sigue creciendo y aún así bajar la inflación, y pues esa no se puede, ¿no? Entonces, por eso es que sí pensamos que puede haber esto y que obviamente va a tener alguna implicación también en México, ¿no? Gabriel, hace unas semanas te vimos en la convención bancaria y platicábamos al respecto precisamente de estos mismos temas. ¿Cómo se ha modificado en estas semanas, desde que te vimos en Mérida al día de hoy, tu evaluación acerca de la situación? Pues mira, yo creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que al final del día lo que sí cambió es la parte de los bancos, ¿no? O sea, como que hace algunas semanas, hace un mes, ¿no? Todavía antes de los bancos, estaba todos los mercados pensaban que ya la economía americana no se iba a desacelerar, que inclusive en lugar de estar hablando de recesión o aterrizaje, se hablaba de un aterrizaje suave, o de plano un aterrizaje, ¿no? Ni siquiera una desaceleración. Y creo que los bancos son un balde de agua fría, para decir, oigan, cuando la Reserva Federal sube tasas, algo se rompe, ¿no? Entonces, en ese sentido sí como que se cambió un poco la perspectiva, las perspectivas de riesgo, pero ya en la bancaria ya traíamos un poquito esta percepción que dijo Juan Carlos. Entonces, de la bancaria para acá no ha cambiado mucho, la verdad, para ser sincero. Es bueno escuchar eso porque a veces puede ser un poco alarmista, ¿no? El hecho de leer que la misma Reserva Federal está diciendo que puede haber una crisis hacia el final, o bueno, que puede haber una recesión hacia el final del año, pues puede causar alarma. Y justo eso lo vimos ayer en los mercados, que al inicio del día con el reporte de inflación estaban en verde y después se tornaron en rojo. Y por lo mismo quisiera preguntarte, desde Barclays, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuántas alzas de tasas más pueden venir a lo largo del año? En mayo podemos ver una, porque la siguiente reunión, si no mal recuerdo, es del 2 al 3 de mayo en la Reserva Federal. Exacto. Sí, nosotros pensamos que todavía el FED va a subir la tasa una vez más. En mayo, 25 puntos base. Entonces ya dejaría la cota alta de la tasa en 5.25 y la deje así prácticamente todo el año y empezaría probablemente a bajar tasas en la última reunión de este año, ¿no? Pero realmente sí pensamos que pueda dejar la tasa en 5.25 por varios meses. ¿Y entonces solamente sería un alza más? ¿Ya no se verían más a lo largo del año? No, solo una más. Así la traíamos, la verdad es que sí cambiamos nuestro equipo de análisis de Estados Unidos cambió cuando fue el tema de los bancos, ¿no? Y yo creo que la Reserva Federal en su comunicado anterior sí comentó que efectivamente lo que había pasado en los bancos era una de las señales de que pues la restricción monetaria estaba teniendo un efecto en la economía, ¿no? Porque se sabe que vas a desacelerar la economía cuando subes tasas, pero no sabes bien por dónde va a ir esa desaceleración. Entonces, diciendo esto, yo creo que justamente ellos mismos mandaron un mensaje del cual están limitándose en esta subida de tasas. Entonces, por eso nada más vemos una alza más. Antes de lo de los bancos, sí veíamos que la Reserva Federal podría subir tasas hasta junio o inclusive una más. Ahora no, ahora nada más una sola alza más y ya.
¿Y hay algún escenario en el cual vean la posibilidad de que sí la suba más y que esto pues sea a pesar de lo que pueda suceder en el sector financiero? Porque estoy imaginándome un escenario en el cual la inflación subyacente siga creciendo, porque el día de ayer la vimos en 5.5%, que al final del día, bueno, la core inflation, como la llaman allá en Estados Unidos, que al final del día se descontrole un poco la situación de los precios. ¿Ven que sí pueda tomar esta decisión la Reserva Federal y que al costo que sea se tomen un cambio en la previsión? Sí, sí puede pasar, o sea, no está exento de que ocurra, pero yo creo que la inflación sí sería un tema, pero también tendría que venir con el binomio de empleo, ¿no? O sea, si el empleo vemos que empieza a reacelerarse, ¿no? Que no se desacelera y se siguen creando 250, 300, 400 mil empleos mensuales, la tasa de desempleo sigue alrededor de los niveles de 3.5%, mínimos, casi mínimos históricos. Esa combinación con una reaceleración de la inflación, o las dos, sí podrían hacer que se suba más las tasas. Hasta ahorita nosotros no lo vemos, porque ya hemos visto algunos datos que empiezan a salir un poco por debajo de lo esperado, como estos índices ISM, ¿no? Tanto de manufactura como de servicios, que sí, y también en algunos indicadores del mercado de vivienda, que empezamos a ver cierta no debilidad todavía, pero pues menos crecimiento de lo esperado. Entonces, por eso creemos que el marco macroeconómico va solamente para una alza más, pero claro, el riesgo es que suban un poquito más. Estoy de acuerdo contigo. Me parece muy interesante lo que dices y de verdad espero que podamos seguir platicando contigo a lo largo de las siguientes semanas para si hay algún cambio en la tendencia o no y para que podamos esclarecer contigo todo desde allá. Te agradezco mucho, mi estimado Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre un gusto estar en tu programa. Un fuerte abrazo hasta México y saludos a tu amable auditorio. Muchas gracias.